Fue un auténtico héroe nacional, fue campeón del mundo, anotó uno de los goles más recordados de la selección mexicana hasta la fecha. Su chilena con la cabeza vendada ante los alemanes conmovió y emocionó a millones de mexicanos. Tenía solo 16 años y Julio "La Momia" Gómez parecía que iba a dejar huella en el fútbol mundial. Han pasado 14 años desde aquel maravilloso mundial y el crack que nos ilusionó a todos en aquella Copa del Mundo se retiró de las canchas con apenas 30 años. Se han acabado los reflectores, se han acabado los contratos millonarios y ahora Julio "La Momia" Gómez se tiene que ganar la vida de la manera más humilde. A continuación en Perro Fútbol les presentamos el triste presente de "La Momia" Gómez. Comenzamos. Jauría, bienvenidos a una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, píquenle a todos los botones, vénganse a los comentarios, no olviden suscribirse si no lo han hecho, denle croquetas a este algoritmo. Era 2011, era la semifinal del Mundial Sub-17, México contra Alemania, corría el minuto 89. Con el marcador empatado y una herida en la cabeza que se cubrió con una venda de la que todavía se transparentaba sangre en su frente, Julio Gómez se elevó por los cielos para rematar de chilena un balón que venía del tiro de esquina. El balón fue directo al segundo poste y se metió a las redes para darle el tercer gol al Tri para llevarse un histórico triunfo. Ese gol hasta la fecha es uno de los momentos más emblemáticos del fútbol mexicano. Ahí nacía la leyenda de Julio "La Momia" Gómez. México derrotó a Uruguay en la final, se coronó campeón del mundo sub-17 por segunda ocasión, con Julio "La Momia" Gómez como estrella. Él se llevó la bota de oro al anotar 3 goles y dar una asistencia. Era un adolescente que estaba en lo más alto del fútbol mexicano. Tras su hazaña, todo apuntaba a que Gómez tendría una carrera brillante. Pachuca era dueño de su carta y se relamía con lo que iba a hacer con este talento que parecía de talla mundial. Al poco tiempo del Mundial Sub-17 lo debutó, esperando que los clubes europeos llegaran a tocar la puerta en cuanto cumpliera la mayoría de edad. Eso sí, al parecer se querían aprovechar del jovencito. Julio Gómez cuenta que en ese momento, siendo campeón del mundo, le pagaban tan solo 5,000 pesos mensuales. No contentos con eso, Pachuca le ofreció, después de ganar la bota de oro y el campeonato del mundo, un contrato por 4 años hasta los 20 años donde le duplicarían el sueldo, pero es que tenía solo un sueldo de 5,000 pesos, así que los tuzos del Pachuca solo le ofrecían un contrato por 10,000 pesos mensuales. Ese era el gran aumento para uno de los prospectos más interesantes del fútbol mexicano. Además del tema económico, Julio estaba muy presionado. Las expectativas eran altísimas. En esa primera temporada tuvo pocos minutos con los tuzos y no pudo destacar jugando contra adultos. Pachuca lo prestó a Chivas esperando que se convirtiera en el joven maravilla nuevamente en un equipo rodeado de puros mexicanos, pero no pasó nada con Julio "La Momia" Gómez. Su paso en Chivas fue muy triste y regresó a Pachuca, donde nuevamente no pudo marcar diferencias. Fue prestado en Correcaminos, que confió en su talento para que despuntara en la Liga de Ascenso, pero ahí sí las cosas se pusieron muy preocupantes. Julio todavía era muy joven, pero ya tenía expectativas altísimas y nunca las pudo cumplir en el profesionalismo. No pudo destacar ni en la segunda división profesional. Deambuló por la división de plata y terminó cayendo en la efímera Liga de Balompié Mexicano. Las expectativas tan tempranas lo habían agobiado. Tristemente, Julio Gómez estaba acabado como futbolista y no había cumplido ni 30 años. Eso era el 2019 y sin anunciar su retiro de manera oficial, el fútbol había retirado a "La Momia" Gómez. ¿Pero qué pasó con "La Momia" Gómez? ¿Cómo explica él el declive tan dramático de su carrera? En una entrevista que brindó una cadena de televisión, "La Momia" Gómez reconoció que cometió muchos errores en su carrera deportiva, lo que a la postre le impidió consolidarse como jugador profesional. Ya con más madurez, dice lo siguiente: "Las oportunidades siempre las tuve, pero fueron malas decisiones mías. Aparte, tenía 17 años. Era muy joven para asimilar todo lo que yo había vivido y a mí me llegó muy rápido la fama". Ahora sí, La Momia también acusa a los directivos de los Tuzos de boicotear su carrera y aplicarle el pacto de caballeros. "Tuve una discusión después del Mundial con Marco Garcés y Andrés Fassi por mi contrato. No firmé y desde ahí me los puse en contra". ¿Se acuerdan que lo querían firmar por 4 años y solo 10,000 pesos mensuales? Pues
a raíz de esa negativa de Julio La Momia Gómez, dice que los directivos del Pachuca le aplicaron el famoso pacto de caballeros para que batallara para firmar con cualquier otro equipo de la primera división. Pero bueno, más allá de eso, de esos problemas de pantalón largo, Julio La Momia Gómez también se descuidó. Su físico se fue degradando al paso de los años. No tenía el estado de forma de un futbolista profesional de primera división. Subió mucho de peso, quizás por las expectativas tan altas que le pusieron desde que tenía 16 años. Y por eso Julio no solo no se pudo consolidar como estrella de fútbol. Lo más triste es que Julio Gómez no pudo ni siquiera consolidarse como futbolista profesional. Lesiones, decisiones poco acertadas y falta de continuidad le costaron el sueño futbolístico. Y es que La Momia Gómez refleja una realidad dura pero común en el fútbol. No todos los talentos que brillan en divisiones juveniles logran sostenerse en la élite. No porque seas muy bueno a los 16, 17 años, quiere decir que vas a terminar siendo una figura del fútbol profesional. Hay un sinfín de casos donde el profesionalismo termina desechando a estos jóvenes prospectos que parecía que se iban a comer el fútbol. Pero bueno, Julio Gómez se terminó retirando con menos de 30 años del fútbol profesional. Y se preguntarán, ¿de qué vive ahora Julio La Momia Gómez? Pues Jauría en 2022 una imagen sacudió las redes. Era una imagen melancólica porque Julio, el campeón del mundo de apenas 27 años, con mucho sobrepeso, vestía un chaleco de obra. En sus historias de Instagram empezó a documentar su nuevo trabajo. Era un trabajo lejos de los reflectores, lejos del balón, lejos de las canchas del fútbol. Su nuevo trabajo era como obrero de construcción. Un trabajo bastante digno, que no se malinterprete, pero para los aficionados al balón era triste, generaba mucha nostalgia verlo así, porque Julio tenía solo 27 años en ese momento. Estaba en la edad que debía ser su mejor época como futbolista, y el fútbol ya había retirado hace mucho tiempo a la última bota de oro mexicana que había despuntado en un campeonato mundial. Julio se ganaba la vida como albañil en Estados Unidos. La Momia Gómez se fue a Texas como migrante a buscar la papa trabajando en la construcción, lejos del reconocimiento y las expectativas que alguna vez se pusieron en sus hombros. Pero por fortuna, a Julio La Momia Gómez el fútbol le tenía preparada una revancha fuera del profesionalismo. Julio recuperó el amor por el fútbol en el llano. La Momia Gómez, el terror de los alemanes, regresó al fútbol a la talacha. Cada fin de semana Julio Gómez entrega su talento en una cancha polvosa donde se le ve que recuperó el gusto por el fútbol. Allá no juega buscando un contrato europeo. Allá no busca ir a uno de los grandes de la Liga Mexicana. Juega por el gusto por el fútbol ese que tenía en aquel Mundial del 2011, donde todo México lo vio volar para anotar ese ultragolazo ante la selección alemana. La Momia Gómez se ha reconciliado con el balón y a sus 31 años Julio también entrena a un equipo juvenil de Texas por un discreto sueldo. Se le ve feliz, se le ve tranquilo, a pesar de no haber tenido la carrera que merecía ni el impacto en el fútbol mexicano que todos esperábamos. Julio está feliz. Afortunadamente, esta historia tiene un final feliz. Eso fue todo en Perro Fútbol.